divertidas, evocó planes futuros que jamás pensaba cumplir. Cocinó con atención, sirvió vino en copas de cristal, encendió la chimenea. Ella, aunque todavía desconfiada, percibió en su tono una humanidad que creía perdida. Pensó, por momentos, que aquel viaje podía ser un punto de inflexión. Mientras Alice se acomodaba junto al ventanal, contemplando la superficie oscura del lago, Richard salía discretamente por la puerta trasera. En el bosque, a unos 30 metros de la cabaña, entre ramas caídas y raíces húmedas, abrió una fosa de dimensiones precisas. Su respiración era controlada, los movimientos calculados. Cubrió el hueco con hojas secas, volvió sin dejar rastro. Durante la cena, mantuvo la conversación fluida, cuidando que ningún gesto traicionara su propósito. Esperó a que ella se durmiera, permaneciendo inmóvil en una silla hasta que su respiración se hizo profunda y constante. No encendió luces, solo la linterna lo guiaba. Lo que ocurrió en ese instante no fue observado por nadie más. Richard regresó a la cabaña poco después. Meticulosamente ordenó los espacios, lavó utensilios, guardó cualquier objeto fuera de lugar. Se duchó, cambió de ropa y al amanecer dejó el lugar, cerrando la puerta con llave. Al llegar a Atlanta, esperó 3 días antes de reportar la desaparición. Alegó que habían discutido y que Alice había abandonado el lugar sin dejar nota. La policía local encontró su vehículo estacionado en un sendero cercano, sin signos de violencia, sin pertenencias. No hubo búsqueda intensiva. Al no existir pruebas de delito ni antecedentes de conflictos graves, el caso se trató como una desaparición voluntaria. Pasado un mes, Richard presentó una solicitud para activar la póliza de seguro de vida, argumentando abandono y presunción de fallecimiento. 2 meses más tarde, obtuvo un certificado oficial de defunción. Ninguna alarma sonó en las instituciones responsables. Nadie imaginó que Alice seguía con vida. Nadie, excepto ella. Aunque no recordara quién era, su cuerpo sí. Y el error de no verificar lo irreversible sería el comienzo de la caída de Richard Baines. El regreso a la conciencia fue difuso, sin forma ni sentido. La mujer que alguna vez fue Alice Baines abrió los ojos en la oscuridad, sin comprender dónde estaba ni quién era. Solo percibía frío, humedad y un dolor persistente en la parte posterior del cráneo. Su cuerpo, débil y cubierto de tierra húmeda, respondía con dificultad, pero se movía. Sin saber por qué, comenzó a arrastrarse. El bosque era denso, las ramas crujían bajo sus manos y las piedras le herían la piel, pero avanzaba, guiada únicamente por un instinto primitivo de supervivencia. Llegó hasta la orilla de un lago. El agua helada le rozó los dedos y poco después la inconsciencia regresó. Fue encontrada por un pescador en la madrugada. Estaba desorientada, con la ropa empapada y sin signos vitales claros. Fue trasladada al hospital rural más cercano, donde fue ingresada como paciente anónima. Los médicos trataron sus heridas físicas con los recursos limitados disponibles, pero no pudieron establecer su identidad. No hablaba, no reaccionaba a preguntas, no poseía documentos, ni respondía a estímulos que indicasen reconocimiento. El diagnóstico inicial fue amnesia disociativa con trauma cráneoencefálico. Nadie la reclamó. Nadie preguntó por ella. Así comenzó su vida como Mary. Durante los siguientes meses fue derivada a un centro asistencial gestionado por una organización humanitaria en los Balcanes. Allí le ofrecieron trabajo básico en la cocina, a cambio de techo y comida. No hablaba del pasado. Dormía en una habitación compartida. Comía en silencio. Evitaba el contacto visual. Su comportamiento era funcional, pero carente de iniciativa. Para el personal del refugio, Mary representaba un caso más entre tantos, víctimas de conflictos, accidentes o abandono. No había razones para sospechar otra cosa, pero en las noches, mientras las demás residentes dormían, ella despertaba empapada en sudor, con imágenes confusas invadiendo su mente.
fragmentos sin contexto, el reflejo de una lámpara, el sonido de una pala hundiéndose en tierra húmeda, cifras en una pantalla de ordenador, una silueta masculina en un entorno boscoso. Nada tenía sentido, pero la sensación de peligro era constante. 2 años después, consiguió un puesto como asistente en un pequeño motel junto a una carretera en la frontera montañosa. Realizaba tareas de limpieza, ayudaba en la recepción y mantenía una rutina estricta. Vivía al margen, sin vínculos, hasta que una noche, un grupo de turistas estadounidenses se registró en el lugar. Uno de ellos, al hablar por teléfono en el pasillo, utilizó expresiones y tonos que desencadenaron en ella una reacción inmediata. Su cuerpo se tensó, la respiración se aceleró. No comprendía por qué, pero ese sonido activó algo en su interior. Al día siguiente, sin explicaciones, se presentó en la comisaría del distrito y solicitó que se tomaran sus huellas digitales. El sistema internacional respondió con rapidez. Coincidencia total. Alice Baines, declarada muerta en el estado de Georgia, Estados Unidos. La noticia se canalizó a través de Interpol y en cuestión de horas se organizó su traslado confidencial. En Atlanta fue recibida por personal médico y agentes federales. Ray Hunt, asignado nuevamente al caso, reconoció en su mirada una certeza que desmentía cualquier expediente cerrado. Ya no buscaban a una mujer desaparecida. Buscaban el lugar donde alguien creyó haberla hecho desaparecer, y donde, por un error de cálculo, todo comenzaría de nuevo. Con la autorización de la Fiscalía del Estado de Georgia, se organizó una operación confidencial para inspeccionar el área boscosa adyacente al lago Buford. La solicitud partió del detective Ray Hunt tras analizar las declaraciones fragmentarias de Alice Baines y los registros de movilidad asociados a Richard Baines. No se trataba de una búsqueda abierta ni mediática. Era una intervención dirigida, con protocolos forenses precisos y supervisión judicial. El terreno fue acordonado de madrugada. Vehículos sin distintivos llegaron por rutas secundarias, evitando accesos públicos. Los técnicos desplegaron luminarias portátiles, sensores de profundidad y herramientas manuales. No se utilizó maquinaria pesada para no contaminar la evidencia. Hunt estuvo presente en todo momento, coordinando el operativo con la concentración de quien conoce cada pieza del rompecabezas. Alice no fue informada del día exacto. Su estado psicológico aún no permitía una confrontación directa con el lugar. Tras casi 2 horas de búsqueda sistemática, uno de los agentes localizó una depresión inusual en el terreno, cubierta por capas de hojas antiguas. Bajo la superficie, protegidos por raíces densas, aparecieron restos de tela parcialmente descompuesta, cabellos humanos adheridos y un fragmento metálico corroído que más tarde sería identificado como parte de una horquilla. Las muestras fueron embaladas conforme a protocolo y enviadas al laboratorio forense del estado. El resultado fue categórico: coincidencia genética con Alice Baines. La tierra circundante presentaba concentraciones de sangre seca, compatible con el grupo sanguíneo y lesiones documentadas en su historial médico. A partir de ese momento, el caso cambió de naturaleza. Hasta entonces, se trataba de una desaparición con elementos sospechosos, pero los hallazgos en el bosque, junto con la reaparición de la víctima y su progresiva recuperación de memoria, permitieron reclasificar legalmente los hechos como intento de homicidio con ocultación premeditada. La Fiscalía emitió un informe complementario en el que se detallaban los nuevos indicios: alquiler del inmueble bajo identidad falsa, adquisición de herramientas específicas días antes del suceso, y la cronología exacta de desplazamientos de Richard en los sistemas de peajes y cámaras urbanas. Cada elemento coincidía con la hipótesis construida desde el testimonio parcial de Alice. Los medios reaccionaron con rapidez. Filtraciones anónimas permitieron que la noticia llegara a redacciones regionales y nacionales. El caso, hasta entonces,
circunscrito a la crónica judicial, se convirtió en un fenómeno mediático. Periodistas especializados en finanzas comenzaron a investigar la estructura empresarial de Baines. Salieron a la luz transacciones inusuales entre sus compañías, transferencias a cuentas en paraísos fiscales y movimientos previos al cobro del seguro de vida. El intento de asesinato ya no era un acto aislado, sino parte de un esquema más amplio de fraude y manipulación. Pero lo que realmente desestabilizó la percepción pública fue el hecho de que Alice Baines estuviera viva, que caminara, hablara y recordara. Ya no era un nombre en una lápida simbólica, ni una historia cerrada por falta de pruebas. Era testigo y víctima. Su supervivencia transformó una hipótesis en certeza. La narrativa cambió. Richard Baines ya no era un viudo ejemplar, sino un hombre al borde de la condena. El homicidio había fallado. El juicio era inevitable. Y la sentencia, ahora, parecía una cuestión de tiempo. El juicio comenzó exactamente 93 días después de la reapertura formal del caso. El Tribunal del Condado asignó a una sala especial con mayor capacidad y vigilancia reforzada, debido al interés público que despertó el proceso. Desde las primeras audiencias, la estrategia de la defensa se enfocó en sembrar dudas sobre la identidad de la víctima. Alegaron confusión, posibilidad de suplantación e incluso insinuaron que Alice Baines podía haber fingido su desaparición. Sin embargo, la acumulación de pruebas materiales, registros oficiales y análisis forenses socavó rápidamente cada argumento. El juez dictó un ritmo acelerado para evitar maniobras dilatorias. Las sesiones se prolongaban hasta 8 horas diarias, con jurado presente, supervisión constante y prohibición de contacto externo con medios de comunicación. Uno de los primeros golpes a la defensa fue la presentación de un video de vigilancia recuperado por el equipo de Ray Hunt. Las imágenes mostraban a Richard Baines, en la noche correspondiente al intento de homicidio, abasteciendo combustible en una estación cercana al lago Buford. El reloj marcaba una hora que coincidía con el trayecto estimado entre la cabaña alquilada y el lugar donde posteriormente fue hallada la evidencia. En su testimonio anterior, Richard había declarado haber estado en la ciudad esa misma noche, sin salir de su domicilio. La contradicción fue inmediata y verificable. A partir de ese punto, la credibilidad del acusado se erosionó con rapidez. Alice Baines compareció ante el tribunal bajo estricta protección psicológica. Su declaración fue breve y controlada. Relató, bajo juramento, los recuerdos que había logrado reconstruir con ayuda de especialistas, la sensación térmica del bosque, el crujido de la tierra bajo su cuerpo, el olor metálico en el aire y una luz intensa, breve, como una linterna moviéndose en la oscuridad. No intentó dramatizar. Habló con frases concretas, sin adornos ni inferencias. Su testimonio fue reforzado por peritos médicos que explicaron cómo las lesiones físicas coincidían con objetos hallados en la cabaña. También declararon neurólogos y psicólogos que descartaron la posibilidad de simulación o alucinación inducida. La memoria de Alice, aunque incompleta, presentaba coherencia estructural y correspondía a los datos recabados. Los fiscales detallaron la cronología completa del día del intento de homicidio, cruzando registros de tarjetas bancarias, GPS del vehículo de Richard, ingresos en peajes electrónicos y el uso de su cuenta de correo en horarios específicos. Testigos indirectos, incluidos empleados de las empresas del acusado, aportaron testimonios que sugerían comportamientos evasivos en los días previos. El análisis de sus movimientos financieros reveló transferencias realizadas a cuentas asociadas a terceros poco antes del viaje al lago y la activación de la póliza de seguro pocas semanas antes de la desaparición. Todo encajaba con una planificación minuciosa, diseñada para ejecutar un acto definitivo sin dejar rastro. El jurado deliberó durante solo 7 horas antes de emitir su veredicto: culpable. Los 3 cargos principales, intento de homicidio,
fraude con agravantes y manipulación de pruebas, fueron ratificados. El juez dictó sentencia sin opción de apelación. Richard Baines fue retirado de la sala sin mirar a nadie. Su nombre desapareció de las empresas, sus perfiles fueron borrados. La historia que él mismo había construido, piedra a piedra, se convirtió en la ruina que lo sepultó. Tras la sentencia, Alice Baines abandonó discretamente el Estado. No hubo ruedas de prensa, ni comunicados personales, ni entrevistas exclusivas. Rechazó todas las solicitudes de medios nacionales e internacionales. Cambió su nombre legal mediante un proceso silencioso, asistido por el equipo de protección a testigos. Con una nueva identidad y sin vínculos residuales, se instaló en un condado del norte, en una ciudad pequeña sin atención mediática. Alquiló un apartamento modesto en un edificio habitado mayoritariamente por personas mayores, empleados de servicios públicos y madres solteras. Nadie conocía su historia, y ella no ofrecía señales para que se la preguntaran. La puerta permanecía cerrada, las ventanas cubiertas por cortinas gruesas, y el timbre desconectado. El interior del apartamento reflejaba una decisión deliberada. No había fotografías, adornos, ni objetos que sugirieran un pasado. Las paredes eran blancas, el mobiliario funcional, sin detalles decorativos. La cocina contenía solo lo necesario. En la habitación principal, la cama estaba alineada contra la pared, sin cabecera, sin sábanas estampadas. Un único cuaderno permanecía abierto sobre la mesa junto a la lámpara. En él no escribía diarios personales, sino fragmentos observados durante el día, comentarios de desconocidos en el supermercado, gestos de una madre al consolar a su hijo, la postura de una mujer mientras esperaba el autobús. Eran anotaciones breves, escritas sin orden aparente, como si se tratara de preservar lo que pasaba afuera para mantener el presente activo. Alice trabajaba en un centro de apoyo a víctimas de violencia doméstica. Había obtenido el puesto a través de una organización sin ánimo de lucro que no exigía antecedentes ni referencias extensas. Realizaba tareas de acompañamiento, orientación inicial y derivación institucional. Nunca hablaba de su propio caso. Su lenguaje era empático, pero profesional. Escuchaba sin interrumpir, explicaba sin imponer, sugería sin dramatizar. Para quienes la conocían en ese entorno, era una presencia firme y silenciosa. Su autoridad no venía de lo que decía, sino de cómo observaba. Sabía identificar patrones de miedo, gestos de contención, mecanismos de defensa. Su capacidad de leer sin preguntar era lo que la hacía eficaz. El único vínculo que mantenía con su pasado era Ray Hunt. Se veían una vez al mes, sin formalidades. Él pasaba por el centro en horas no laborables. Hablaban en una sala secundaria, sin grabaciones ni agendas. No compartían emociones, ni repasaban detalles del juicio. Conversaban sobre procesos, nuevas investigaciones, cambios legislativos. A veces el silencio se prolongaba, y no hacía falta romperlo. La conexión no se basaba en la memoria compartida, sino en la certeza de haber atravesado el mismo túnel desde diferentes extremos. Alice no buscaba reparación simbólica ni justicia emocional. Había comprendido que su recuperación no dependía de un castigo ni de un reconocimiento. Lo que necesitaba era no desaparecer, no volver a ser invisible. Su rutina diaria era su forma de permanencia. No vivía anclada al pasado. No pretendía rehacer una vida anterior. Se mantenía simplemente presente. Y en esa presencia silenciosa había encontrado la única forma posible de reconstrucción. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte.
Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.